Hola a todos. En este vídeo voy a tratar de dar una explicación de cómo funciona el proceso legislativo en la Unión Europea. Y para poder entenderlo vamos a analizar 4 instituciones consideradas altas instituciones, que son las que deberían estar encargadas de producir las leyes, normas, reglamentos, directrices y ejecutarlas de un punto de vista ejecutivo en todos los países de la Unión. Antes de seguir con la presentación, recuérdense que hay mi libro sobre la Unión Europea, Eurodemencia a la venta, y también mi otro libro sobre la inflación. Encontrarán los links para poderlos conseguir en la descripción de este vídeo. Al mismo tiempo, recuérdense de suscribirse al canal, compartir este vídeo entre sus amigos y darme su like. La primera de estas instituciones es el Consejo Europeo. El Consejo Europeo es una institución que reúne a los primeros ministros de los diferentes países europeos. La función primordial de esta institución es dar las directrices legislativas sobre las cuales Europa debería crear leyes y normas que después tienen que ser implementadas por los diferentes países europeos. Entonces tenemos reuniones periódicas de los primeros ministros, de los jefes de Estado, y en estas reuniones debería, y hablo el condicional porque dejo para la última parte una explicación de cómo funciona realmente o de cómo funcionan realmente las cosas a nivel europeo. Entonces, tenemos esta institución que ve esas reuniones donde se deberían dar las directrices. Después tenemos el Consejo de la Unión Europea, que no hay que confundirlo con el Consejo Europeo. En el Consejo de la Unión Europea se reúnen los ministros de los diferentes países, por ejemplo, los de la economía, los que se encargan de seguridad, de migraciones. Y allí es un rol también legislativo, que un poco más técnico, que al igual da el input sobre cómo desarrollar las leyes y debería trabajar en conjunto con el Consejo Europeo. Nos imaginamos que el presidente de Francia haya dado a su ministro de Economía las instrucciones y el ministro de la Economía entra más en detalle. O sea, a nivel de Consejo Europeo hay líneas guía generales y a nivel de Consejo de la Unión Europea deberían ser un poquito más específica y detallada porque hay los especialistas de las diferentes áreas ministeriales. Dejo por último el Parlamento Europeo. Después viene la Comisión Europea. La Comisión Europea es el Ejecutivo, o sea, es la institución que se encarga de plasmar lo que son las indicaciones que han sido recibidas por parte del Consejo Europeo y por parte del Consejo de la Unión Europea. Además, es un organismo que es propositivo. La Comisión Europea está formada por 27 comisarios y un presidente de la Comisión Europea, que es Ursula von der Leyen. Por el próximo periodo ha sido reelecta hace poco y es en absoluto el organismo a nivel de Unión Europea más importante, porque es como ver la imagen, el profesor en la pizarra con el yeso que va a escribir los puntos esenciales de la clase. Entonces es la parte más esencial. Después llegamos al Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo es un organismo representativo, popular, que a diferencia de la Comisión, la cual no es electa directamente por el pueblo, en este caso los parlamentarios son electos directamente por el pueblo. Entonces, la función, teóricamente, el Parlamento tiene la última palabra, la aprobación de las leyes, la aprobación formal de las leyes. Entonces, gracias a estas 4 instituciones, 3 más focalizadas a la producción de leyes y una más focalizada a la ejecución, teóricamente se hacen las leyes en Europa. Ahora les voy a decir en la realidad, en la práctica, cómo funciona. Normalmente cada país europeo jala el agua a su molino, o sea, trata de llevarse los beneficios o luchar por las cosas que quiere. Después hay otro factor que hay que tomar en cuenta, que es la barrera de idioma. Muchos de los primeros ministros hablan en su idioma, no hay un idioma común. Y esta parece un hecho formal, pero de hecho se convierte en algo sustancial, porque hay traductores de por medio. Entonces tenemos, en el caso del Consejo Europeo, estos grandes ministros que se reúnen
y normalmente no se decide nada. Y normalmente hay unas declaraciones finales que son el resumen de lo que se ha hablado. Sin embargo, estas reuniones ya vienen cocinadas. O sea, ya se sabe de lo que se va a hablar. No es que hay una agenda que es una agenda limitada. Esa agenda, la agenda verdadera, quien la hace son otros. Voy a explicar ahora quién son. Mismo concepto cuando hablamos con el Consejo de la Unión Europea. Allí hay los varios ministros, por ejemplo, los ministros de Economía, los ministros de Finanzas que se reúnen, pero llega también una agenda cocinada y tenemos los mismos límites que hemos visto con el Consejo Europeo. Entonces, Consejo Europeo y Consejo de la Unión Europea tienen los mismos límites y en ambos casos podríamos decir poco alcance. Los que deciden verdaderamente son a nivel de Comisión Europea. ¿Por qué? Porque allí tenemos los comisarios que son los que proponen realmente los temas y, en última instancia, la agenda que se discute en las otras reuniones, la del Consejo, donde hay los primeros ministros, y la del Consejo de la Unión Europea, donde hay los ministros, son agendas que vienen precocidas o preconfeccionadas en gran parte por la Comisión Europea, la cual se convierte en productor y ejecutor de las normas. O sea, los que detienen realmente el poder a nivel de Comisión Europea, lo que detienen realmente el poder a nivel de Unión Europea es la Comisión Europea, que tiene la posibilidad de influenciar el camino legislativo de los dos órganos que acabamos de analizar en detalle y finalmente, en última instancia, también del Parlamento. ¿Por qué digo esto? Muchos de ustedes se dirán, sí, pero yo he votado socialista y quiero que se hagan las cosas socialistas. O los de derecha, yo he votado los partidos conservadores y quiero que se haga esto, allí están mis representantes. Sí, pero hay algún detalle sobre el Parlamento Europeo que es importante entender. El primer detalle, la participación de los eurodiputados en las sesiones es muy limitada. O sea, los porcentajes de presencia dan vergüenza, porque son señores que cuestan alrededor de 20.000 o más euros por mes y están muy poco en su trabajo. Pierden gran parte de su tiempo en proselitismo electoral. Después, como los juegos están dados, las alianzas están dadas, si hay un conservador italiano, por ejemplo, del partido Forza Italia, el partido que fue de Silvio Berlusconi y es parte del Grupo Popular Europeo, si el Grupo Popular Europeo va a votar una ley, ellos van a votar aunque que no estén de acuerdo. Finalmente, lo que hace el Parlamento Europeo es un tipo de representación formal. Es un tipo de representación formal que no es, y no hay que confundirlo con un tipo de representación sustancial. O sea, una representación sustancial es un lugar donde alguien incide. A nivel de Parlamento Europeo no, porque levantan la mano, si tienen que estar de acuerdo, están de acuerdo, aunque que no lo estén. Entonces, el organismo realmente poderoso a nivel de Unión Europea es la Comisión. Todos los demás son representativos y dan la idea al pueblo que hay una democracia de fondo que sostiene la Torre de Babel europea. Pero de hecho, el poder y el alcance de los otros organismos es muy limitado, tendiente al cero. O sea, es muy limitado, mucho más de lo que creemos. Al contrario, la prensa de los diferentes países, etc., exaltará las visitas de los primeros ministros, los discursos que dan, etc. Pero es solo un elemento formal. Cuando un primer ministro va a reunirse en Europa, me refiero al hecho que va a Bruselas a reunirse, realmente es un acto formal más que todo por su ciudadano que por la sustancia de lo que va a tratar allá. Voy a dejar por otro vídeo quién está atrás realmente de la Comisión Europea para explicar exactamente cómo funciona el todo. Y en el otro vídeo es muy importante verlo, los invito a verlo cuando sale, vamos a hablar del poder y de la economía de las lobbies. Dicho esto, espero que les haya interesado mi explicación, denme su like, muchas gracias.